Bueno, estamos llegando al final. Esta era una miniserie acerca de la tierra, nuestra morada eterna, ¿no? Cambiando tal vez el concepto de lo que veníamos naturalmente, o tal vez en forma forzada, a abrazar o aceptar esto de que cuando me muera me voy al cielo, ¿no? Y en parte es cierto porque es lo que hemos hablado la clase pasada, de lo que es realmente el estado intermedio, lo que es el cielo, lo que es el mundo espiritual, el lugar espiritual donde están todos los muertos en Cristo Jesús y también los muertos que están en reserva para el día del juicio final, los que murieron sin fe. Entonces, lo que podemos ver es que del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento hay un cambio en cuanto a la creencia de lo que era justamente qué sucede después de la muerte, ¿no? Y lo que nosotros podemos ver que tanto Jesucristo como los apóstoles ellos no continúan con la tradición judía de sus pensamientos de qué pasaba con la muerte, sino que Jesús habla claramente de un lugar destinado para los justos y para los injustos. La muerte, hemos enseñado que se le llama, por una cuestión traducción griega, el Hades. El Hades es el lugar de los muertos, pero también el Hades se lo llama como el lugar donde están esperando el juicio los que están en rebeldía. Pero la parte donde están los justos que han fallecido se llama el paraíso, donde Jesús está y todos los que mueren en Cristo están con el Señor, ¿no? Y esto va a suceder hasta cuando sea el día de la segunda venida de Cristo, que se va a llevar a cabo la resurrección de todos los muertos, desde el primero hasta el último, todos los que están muertos van a revivir y van a recibir su cuerpo preparado para una eternidad. Y en ese momento se va a desarrollar el juicio final, donde el veredicto de esa sentencia final, de ese juicio final, será justamente recompensa para disfrutar la tierra nueva, renovada a los justos, y la destrucción por fuego eterno en el llamado Gena o infierno, junto a Satanás y todos los rebeldes que no aceptaron el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Entonces, en la clase anterior hemos estado viendo nosotros acerca de este punto. Pero en las clases principales, las primeras que hemos comenzado, hemos estado dando mucho fundamento acerca de que la Biblia habla más de la tierra nueva que del hecho del concepto de ir al cielo. Entonces ya hemos explicado mucho para los que vean o escuchen esta clase, lo pueden ver a las otras clases en el canal de YouTube, ¿no? Entonces, ¿qué vemos acá? Que hoy vamos a entrar a ver ya la parte final de esta serie de enseñanza con respecto a la parte física, no a la parte en sí espiritual, porque si bien es cierto, en la clase anterior hemos estado viendo cómo los espíritus de nuestros hermanos en Cristo están en el paraíso disfrutando de la presencia del Señor, es una parte de lo que se llamaba el Hades, ¿sí? Que es el lugar de los muertos, pero ellos están en el paraíso, están disfrutando de la vida con Jesucristo, pero a la vez están en un estado todavía incompleto, porque ellos son espíritus esperando justamente la resurrección de los cuerpos, ¿no? Entonces, a pesar de que esto es un hermoso momento, los que mueren en Cristo están en un estado perfecto, precioso, aunque les falta todavía el cuerpo, pero este placer del paraíso no es el final, sino que nosotros podemos entender que nosotros fuimos diseñados para vivir no en un mundo de espíritus, sino justamente en un mundo real, material y totalmente restaurado o hecho a nuevo, porque él dice, "He aquí, yo hago nueva todas las cosas", dijo Jesús, ¿no? Entonces, si bien es cierto, Jesús es lo mejor que estaba por venir, pero en cuanto a la tarea final de esta etapa que nosotros esperamos, podríamos decir lo mejor está por venir, que es justamente que tanto los residentes en el paraíso como los que estamos acá en la tierra, cuando venga Jesucristo, nosotros vamos a ser llevados justamente a esta nueva tierra, esta nueva creación, el nuevo lugar donde vamos a estar, ¿no? Así que, todos los que confiamos nosotros en esta promesa de Dios de cielos nuevos y tierra nueva,
se transforma en una esperanza y cada día que pasa en una esperanza más grande y más grande. Esto es como estar inflando un globo, ¿no? Cada vez que yo estoy inflando un globo, lo veo que cada vez se hace más grande y más grande y más grande hasta que revienta, ¿no? Bueno, cada día que pasa es como que esta esperanza de gloria, esta esperanza gloriosa, esta promesa que Él dijo que iba a volver y que íbamos a estar con Él para siempre en cielo nuevo y tierra nueva, bueno, cada día que pasa se hace más grande, va agigantándose la esperanza. Y claramente nosotros que tenemos esta promesa, vamos a guardar con esa seguridad, con ese gozo, con esa alegría, el día que el Señor regrese, ¿no? Que es nuestra esperanza más grande. Ahora, cuando Él venga, no solo seremos espíritus, sino que la Biblia dice que tendremos un cuerpo nuevo, un cuerpo resucitado para disfrutar de esta nueva vida en esta nueva tierra, que es esta tierra totalmente glorificada. Así que esa es nuestra esperanza. Nosotros vemos que el proceso de todo lo que el Señor nos viene hablando acerca de la tierra como nuestra morada eterna, nos permite a nosotros reconocer que esto que vemos acá ahora como tierra atado y sujeto a la corrupción va a ser transformada totalmente a la gloria, ¿no? Hay un libro de Lewis que se llama, creo que se llama El Gran Divorcio, que está en forma eh, novelesca, que él es un filósofo, teólogo cristiano que ha creado muchas obras, entre tantas la saga de Narnia, por ejemplo, la película Narnia. Bueno, acá en este libro él habla justamente del divorcio del cielo con el infierno, ¿no? O sea, la separación, el gran divorcio. Y una de las cosas que habla justamente es del estado de gloria que pertenece a los creyentes en Cristo Jesús. Y realmente es maravilloso ver cómo lo va describiendo él con una prosa y unas pinceladas de verdades que uno dice, wow, esto es maravilloso, ¿no? Entre tantas cosas, él dice, si nosotros viéramos ahora mismo a cualquiera de nosotros ya glorificado, nos veríamos tentados a postrarnos y adorarlo por el nivel de gloria, de perfección, de luz, de belleza, ¿no? Lo que significa nosotros necesitamos una transformación. No podemos estar en la gloria del Señor con nuestros cuerpos. Entonces, si nuestro destino eterno, final y para siempre, fuera el cielo, ¿m? Entonces la pregunta es, ¿para qué tendremos un cuerpo nuevo? Si no necesitamos el cuerpo para estar en un lugar espiritual. Bueno, nosotros vemos que este lugar que vamos a estar, necesitamos de un cuerpo glorificado, ¿no? Si bien es cierto, Jesús nuestro Señor recibió un cuerpo glorificado y está en los cielos, eso es algo para nosotros como una expresión de modelo, de diseño, en la cual nosotros podemos tal vez respondernos muchas preguntas en cuanto a cómo será esto de vivir con un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, ¿no? Pero lo claro está en que Jesús no estuvo después de muerto, no resucitó en el espíritu y se fue en el espíritu, sino que Él resucitó corpóreamente, físicamente. Su espíritu y su cuerpo se manifestaron tangiblemente. Por ejemplo, hay un texto que lo vamos a citar y siempre se lo cita, en Lucas 24, cuando Él está resucitado. Lucas 24, cuando dice desde el versículo 36 que Jesús se aparece a sus discípulos, muchos de los que tienen la Biblia con letras rojas saben que Jesús está hablando, ¿no? Entonces dice, versículo 36 de Lucas 24, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros, ¿no? Claramente esto era muy fuerte para ellos porque ellos, a pesar de que lo estaban viendo, al no tener tal vez la comprensión de lo que estaban viendo, lo que estaban presenciando, lo primero que ellos le pasó es estar espantados, aterrorizados, pensando que veía un espíritu, ¿no? O sea, un fantasma, en otras palabras. Algunas Biblias traducen como viendo un fantasma, dice, ¿no? Pero inmediatamente Jesús les habla y le dice, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestros corazones estos pensamientos. O sea, sabiendo lo que pensaban,
Le dicen, ¿por qué están pensando que soy un fantasma? ¿Por qué están pensando que soy un espíritu? Así que inmediatamente, ¿qué hace el Señor ya resucitado? Él le dice, miren mis manos y mis pies, yo mismo soy. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante en esta clase. Pero él dice, palpad y ved, porque un espíritu, como ustedes están pensando, no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo. Y todavía hizo algo más. Versículo 40, y diciendo esto le mostró las manos y los pies, pero como él, todavía ellos de gozo no lo creían y estaban tan maravillados, le dijo, ¿tienes algo de comer? Y ellos le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él ¿qué hizo? Lo tomó y comió delante de ellos. Entonces, lo que vemos nosotros es claramente la intencionalidad de Jesús de revelar a través de los evangelios de que Él volvió a la vida, resucitó, pero que también volvió en un cuerpo de carne y hueso, un cuerpo que podía comer, un cuerpo que tenía el aspecto físico de un ser humano en la altura, no era un gigante, no era un deforme, era él mismo. Él dijo así, en el mismo versículo 39, dice, mirad que yo mismo soy el mismo, soy el mismo. Entonces, la pregunta es, si nuestro destino eterno es estar en el cielo, entonces un cuerpo nuevo no sería necesario, porque como hemos visto, los espíritus no, no están capacitados para disfrutar de lo material, sino que lo que es material es lo único que ha sido diseñado para vivir y disfrutar y desarrollarse en un mundo material. Y nosotros tenemos esta naturaleza, hemos sido creados originalmente de la tierra, de la tierra. Por eso es que la promesa de una tierra nueva es mucho más coherente que un cielo nuevo, aunque lo dice, yo voy a crear cielos nuevos y tierra nueva. Si hubiera dicho el Señor, yo voy a crear cielos nuevos y los voy a llevar a cielos nuevos, bueno, no tendríamos ningún tipo de objeción. Pero como Él dice, voy a crear cielos nuevos y tierra nueva, nosotros podemos entender claramente de que si yo creo que voy a ir al cielo, ¿cuál es el propósito de crear una tierra nueva? ¿O para quién? ¿O para quién o para qué? Entonces lo que podemos ver nosotros acá es que es muy importante analizar y ver y fundamentar nuestras creencias bíblicas en las cosas simples que el Señor enseña, sin enredarlas tanto, sin hacerlas tan complicadas. Pero resulta extraño, porque así estábamos tal vez nosotros en algún momento, que hay muchos cristianos que afirman creer en la resurrección física del Señor Jesucristo, pero al mismo tiempo contemplan la idea de ir al cielo. Entonces es acá como algo forzado para tratar de nosotros asimilar, y creo que es muy importante para todos nosotros poder ver que esta idea de un hogar eterno está más relacionado por la revelación en su palabra de una tierra totalmente transformada. John Stott, en uno de sus enunciados, dice, el destino del cosmos no es un cielo etéreo, sino un universo recreado. Y me gusta la palabra que usa John Stott al decir recreado, que es lo que quisiera tal vez desarrollar un poquito basándome en esto de recreación con la resurrección, porque todos nosotros sabemos que vamos a resucitar para la gloria, pero a veces el concepto de resurrección en nuestra manera de pensar queda muy limitado simplemente a volver a la vida. Pero cuando nosotros vemos que esta resurrección no es como las otras resurrecciones que aparecen en la Biblia, porque en la Biblia hay muchos casos narrados de resurrección,
pero ellos no tuvieron una recreación, sino que volvieron a sus cuerpos pecaminosos, enfermos, o tal vez cuerpos que eran frágiles que a la larga terminaron enfermándose o envejeciendo y muriendo. Pero, sin embargo, la promesa del Señor es que nosotros no gustaremos más de la muerte, ni tampoco enfermaremos, y no habrá llanto, no habrá dolor. Entonces, algo va a pasar en la resurrección. Y Stott me gusta mucho porque dice el destino del cosmos no es un cielo etéreo, ¿sí? En el aire, algo transparente, algo flotante, sino un universo recreado. Así que naturalmente surgen estas preguntas. Las preguntas que pueden venir es ¿cómo serán nuestros cuerpos resucitados? Seguramente se habrá puesto a pensar, ¿sí? Yo cada vez me veo más cano, ¿no? Me veo más viejo. Y todos de alguna forma empezamos a preocuparnos porque el tiempo va pasando, como decíamos anoche con los varones, que como un libro que va pagineando todas las hojas de nuestra vida tan rápido que no nos damos cuenta y cuando nos damos cuenta decimos, wow, ya ha pasado mucho tiempo de la vida. Pero sí el espejo nos hace advertir muchas veces de que el tiempo va pasando. Y uno se pregunta, ¿cómo será vivir en la gloria con un cuerpo nuevo? ¿Cómo será el cuerpo resucitado que tendremos? ¿Nos veremos igual? ¿O yo puedo pensar que tendré un pelo afro, ¿eh? Tal vez rubio, ojos celestes, no sé, fantasear con el Señor capaz que es más benévolo y me hace más lindo cuando sea la otra vida? Pues hermanos, Satanás se encargó de arruinarnos a nosotros con sus propias mentiras para que nosotros estemos insatisfechos de cómo somos. Pero Dios nos creó y nos amó desde antes de la fundación del mundo, nos amó y nos creó porque Él está satisfecho en cómo somos y nos ama tal cual. Y por esa razón es que nosotros debemos aprender a aceptarnos, a amarnos, más allá de lo que Satanás pueda ponernos permanentemente ideas de disconformidad, que es plenamente manipulada o influenciada por un sistema mundo que exige perfeccionismo, belleza, con parámetros totalmente lejos de la verdad. Entonces, es muy importante tal vez hacernos esta pregunta. ¿Nos veremos igual como estamos ahora? ¿Nuestros cuerpos serán realmente físicos, de carne y hueso, como decía Jesús? ¿No dice Pablo en 1 Corintios 15:44 que tendremos cuerpos espirituales? ¿A qué hace referencia Pablo cuando dice que nosotros tendremos cuerpos espirituales? ¿Será entonces que vamos a estar flotando arriba de una nube blanca? Pues no, hay muchas preguntas que pueden surgir, como también pensar qué pasa con las personas que han sido cremadas, qué pasa con aquellas personas que han sido muertos en el mar o han sido comidos por algún tiburón o han muerto incinerados tal vez en un accidente o han sido mutilados o devorados por alguna bestia salvaje. ¿Qué pasa con sus cuerpos, no? ¿Cuál será la materia prima que Dios utilizará para volver a formarnos, no? Bueno, hay muchas de las cosas que nosotros podemos preguntarnos. La Biblia no está obligada a respondernos todo absolutamente con detalle, pero tal vez nosotros poder entender en el modelo. El modelo es Cristo, puesto los ojos en el autor y consumador. La Biblia nos dice, mirad a Cristo. Él es el modelo que nosotros tenemos que aprender. La respuesta de cómo seremos, cómo estaremos, cómo actuaremos, cómo viviremos, la ha dado Jesucristo. Y creo que es muy importante porque Él no solo quiere que nosotros seamos como Él, sino que participemos de su gloria. Entonces es muy llamativo la intencionalidad del propósito del Señor. Así que, ¿cuál será el significado de la resurrección para nosotros? ¿Qué significará esto? Entonces hay muchas respuestas muy buenas, pero la Biblia también tiene muy buenas respuestas cuando las quiere exponer. Y otras cosas están tal vez guardadas y reservadas en la soberanía y en la sabiduría del Señor, ¿no? Pero vamos a ver primero la importancia de la resurrección. ¿Es importante la resurrección en este sentido para hablar del cuerpo físico que tendremos en la tierra nueva donde habitaremos con el Señor para siempre? Bueno, el Nuevo Testamento
hace mucho énfasis en cuanto a este tema de la resurrección y no deja duda de que el tema lo toca con frecuencia en casi todo el Nuevo Testamento, en distintas partes y especialmente cuando nosotros podemos ver que el Espíritu Santo actuando como protagonista ya desde la muerte y resurrección y ascensión de Jesucristo, él dijo, yo me voy, pero vendrá el Espíritu Santo, el Consolador, el Paracleto, el que los va a guiar, el que les va a hacer recordar todo lo que les dije, pero Él no solo estará con vosotros y en vosotros, sino que también estará sobre vosotros. Entonces, el Espíritu Santo cumple una función muy, muy importante en cuanto a esto, y especialmente en las riquezas aplicadas por el Espíritu Santo que nosotros las conocemos como los dones espirituales. El don del Espíritu Santo que se manifestó en Pentecostés ha traído claramente una nueva forma de pensar, una comprensión mucho más profunda. Tal es así que el apóstol Pedro es el único que no recibió lenguas idiomáticas, porque todos los demás están hablando lenguas de otros idiomas que les podían entender, no eran sonidos raros, sino que eran lenguas idiomáticas. El mismo capítulo 2 lo dice abajo. Pero Pedro es el único que no habló en ninguna de esas lenguas. ¿Por qué? Porque él es el que se paró y a explicar o a exponer en su primer discurso qué es lo que estaba pasando. Pero Pedro aprovechó la oportunidad que surgió en ese momento cuando estaba predicando para hablar de algo extraordinario. Y que si nosotros vamos a ver como un pantallazo rápido, no vamos a leer todos los textos, pero sí para que usted lo anote y lo pueda leer, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, lo que vemos nosotros primeramente, en el capítulo 2, del 14 al 21, solamente anoten, no, yo no voy a leer todos los textos por cuestión de tiempo. ¿Qué vemos nosotros? ¿Qué es lo que pone Pedro en el discurso donde él comienza a hablar, ¿no? Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y habló diciendo, varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Y comienza a desarrollar Pedro lo siguiente. Si ustedes pueden leer los versículos que siguen más adelante, Pedro está enfocando a que todo esto es cumplimiento de una profecía del profeta Joel. Esto que ustedes están viendo es una profecía. Pero lo que vemos en esto es que pasó de hablar acerca de esta profecía, pasó a hablar directamente acerca de la ejecución que acaba de acontecer a Jesús. Del versículo 22 y 23 dice, varones israelitas, oí estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por determinado consejo, anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, matasteis en manos de inicuos, crucificándole. O sea, Pedro habla, lo que acaban de ver ustedes en esta expresión de la llenura del Espíritu Santo, de todo ello, es lo que profetizó Joel, pero también nos enfoca inmediatamente como cumplimiento a lo que sucedió con Jesús, que Jesús murió en la cruz del Calvario. O sea, pasa a hablar de la cruz, pero sin embargo no deja el tema en la crucifixión solamente, como dice versículo 23, crucificándole, sino que el versículo 24, Pedro entra a un terreno que hasta ese momento nadie quería hablarlo, porque esto causaba controversia, causaba discusión, causaba confusión, pero Pedro quería dejar bien claro de que Jesús no solamente había muerto crucificando en la cruz, sino que dice el versículo 24, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Esto es maravilloso, porque cuando dice esto, y hasta el versículo 32, pueden leerlo ustedes si quieren, dice, versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, lo cual todos nosotros somos testigos. Pedro está diciendo, acá no solo habla de una profecía cumplida del antiguo pacto, sino que dice, se cumplió también en la muerte, pero también tengo que decir algo, todos nosotros somos testigos porque hemos visto a Jesús resucitado. Entonces, en los términos
que podríamos asegurar de que Pedro estaba hablando, Pedro pasó mucho más tiempo explicando acerca de la resurrección de Jesús que hablando sobre la crucifixión. ¿Cuál era el énfasis que quería dar Pedro? No tanto habló de la crucifixión, habló más acerca de la resurrección. El versículo 24 al 32, Pedro estaba haciendo mucho hincapié en cuanto a esto. Ahora, era muy importante, ¿por qué? Porque Pedro iba a causar un problema, iba a causar una tensión, pero a la vez iba a afirmar a todos los discípulos creyentes que de a partir de ese momento en su predicación del Evangelio, que había profetizado y había dicho Jesús, que no se vayan de Jerusalén hasta que vengan y sean investidos por el poder del Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes, me serán testigos en toda Jerusalén, en toda Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Ahora el Evangelio no solamente era que Jesús murió en la cruz, sino que también resucitó. Y a partir de ese momento, todos los discípulos predicaban esto. Desde ese punto en adelante del discurso de Pedro, la resurrección de Jesús es el corazón del mensaje de todos los apóstoles que predicaron. Es el corazón del mensaje de todos los discípulos que predicaron. Pocos días después había una secta llamada los saduceos que no creían ellos en la resurrección y se enojaron, muchos se enojaron y estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente acerca de la resurrección de Jesucristo y que había sido evidente y notoria habiendo tantos testigos que le habían visto y esto verdaderamente había causado controversia. Hechos de los Apóstoles capítulo 4 versículo 1 y 2. Y hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con los jefes de la guardia del templo y los saduceos, resentido de que se enseñasen al pueblo y anunciase que en Jesús la resurrección de entre los muertos. Ese era un problema, que ellos estaban tan enojados que lo metieron preso, los detuvieron a ellos, ¿no? Y después los azotaron, los amenazaron de que ellos no sigan hablando así, que no podían ellos estar provocando y hablando de esta forma. Entonces, dicho esto, esta conmoción de la resurrección de Jesús dio lugar a los apóstoles mucho más valor, mucho más de nuevo para compartir el Evangelio. Porque después de todo esto, ellos sabían que Jesús estaba con ellos. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Y eso lo dijo Jesús después que resucitó. O sea, ellos estaban tan convencidos que Jesús estaba con ellos, que aunque no lo veían, sentían su presencia, y era muy maravilloso. Por eso es que es tan importante la resurrección para el avivamiento permanente y constante de todos los cristianos. Yo no tengo que estar esperando que venga un predicador importante para que yo vaya al club y escuche un mensaje que me produzca un avivamiento. El avivamiento de todo cristiano significa avivar el fuego del Espíritu en mí con las palabras del Evangelio. Y es justamente que nuestro Salvador está vivo, mis hermanos. Él está vivo y está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Es su promesa y es lo que nos da valor, lo que nos da de nuevo para continuar, para seguir adelante. Por esa razón, Él no está muerto. Y ellos estaban convencidos de que Jesús estaba con ellos, que no estaba muerto, que estaba vivo, que su Padre Celestial lo había resucitado y que ese mundo de los muertos no lo pudo retener, sino que ellos podían estar seguros porque los vieron. Sus manos tocaron al Verbo, vieron con toda prueba de que Jesús había resucitado. Así que, ¿qué podían temer si daban el mensaje de la resurrección de Jesucristo? Si ellos sabían que Jesús, el resucitado, el vivo, estaba con ellos. Así que mientras los apóstoles estaban celebrando la resurrección y predicando la resurrección, allá había un hombre llamado Saulo de Tarso, ¿no? ¿Se acuerdan quién era? Muy enojado, muy enojado. Era un principal entre los fariseos que había obtenido autorización legal por cartas para que al encontrar a todos aquellos judíos cristianos que andaban predicando acerca de esto, él pueda arrastrarlo y pueda hacerlos callar porque era un mensaje para él, blasfemo, que no era posible esto,
pero mientras él iba en esta ocupación, ¿quién se le aparece en medio del camino? Nada más y nada menos que el resucitado Jesucristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice, ¿quién eres, Señor? Y él le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él no estaba persiguiendo a Jesús, estaba persiguiendo a los discípulos. Pero Jesús dice, no, me estás persiguiendo a mí porque yo estoy con ellos y ellos están en mí. Es nuestra unidad con Cristo. Estamos en Cristo, estamos con Cristo, formamos parte de Él. Por esa razón que es maravilloso ver cómo Él relata su conversión en capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. Vamos a ese texto, Hechos 9. La verdad que es maravilloso. Dice del versículo 3 al 7. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Es muy duro darle patadas a una punta, quiere decir, ¿no? Esto es tremendo. Y dice además, y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dio las instrucciones que iba a hacer a partir de ese momento. Qué maravilloso, mis hermanos, es poder ver la obra del Señor en alguien que no creía en la resurrección. Y Pablo, justamente el apóstol Pablo, aquel apóstol que tuvo esta experiencia con Cristo cara a cara, fue el que comenzó a profundizar y a consolidar mucho más acerca de la importancia de la resurrección para la fe cristiana, porque se halla el fundamento de nuestra fe. Y esto lo vemos en su carta a los Corintios, 1 Corintios capítulo 15, dice el apóstol Pablo la resurrección de los muertos. Y es muy importante poder ver cómo Pablo sostiene esta verdad en forma doctrinal, escritural y fundacional para nuestra fe. Además, dice, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, o sea, seguimos con estas palabras, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no creéis, en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿De parte de quién? Del Señor mismo. Él lo dice, yo recibí del Señor. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a muchos, y después apareció a más de 500 a la vez, los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob y después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Qué bueno que Pablo dice, no hay nada raro en esto, no es un invento, todo esto está hecho conforme a las Escrituras. Pero una de las cosas que hace el apóstol Pablo es justamente ratificar la importancia de esta verdad. Versículo 17 dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que murieron, los que durmieron en Cristo, perecieron. Si habrá sido un invento, habrá sido falso. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Bendito sea el Señor, hermanos, porque acá es muy fuerte y contundente la doctrina de la resurrección.
Pero ¿por qué es importante resaltarlo y qué tiene que ver esto con nuestro cuerpo? ¿Cómo será nuestro cuerpo? ¿Cómo será nuestra vida eterna en la tierra nueva y con qué cuerpo estaremos? Es muy importante, mis hermanos, porque la resurrección de Jesús era, por lo tanto, lo más observado y más, el mensaje más anunciado desde su resurrección por los apóstoles y por toda la iglesia hasta el día de hoy, hablando de que Jesús es la resurrección y la vida. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que lo que podemos ver que es el tema central de las buenas noticias de los apóstoles, que Cristo resucitó. Ahora, esto ya nosotros tenemos claro, lo tenemos asumido por la fe, lo creemos, si no sería vana nuestra fe. Y esta es la esperanza más grande que nosotros tenemos, que Jesús está vivo. Y claramente esa esperanza nos lleva a nosotros a tener esperanza en la resurrección de todos los creyentes. Mi resurrección, tu resurrección, hermanos, que nosotros no quedaremos para siempre como un espíritu flotando en una nubecita blanca, sino que cualquiera de nosotros que parta como tantos miles y millones de santos que van muriendo y están en el seno del Señor, en el paraíso del Señor, un día todos, absolutamente todos resucitarán y tendrán la dicha de tener un cuerpo nuevo, glorificado, para poder vivir justamente en la gloria con nuestro Señor. Así que esto es muy importante, es muy crucial, porque la muerte había dejado de ser el destino final, sino que ahora se transformó en una mera escala del viaje a la gloria que nosotros vamos a tener y vamos a vivir. Una puerta es un paso, simplemente, y Pablo lo hace referencia en su primera carta a los Corintios, versículo 54, cuando dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces será cumplida esta palabra que está escrita, sordida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, perdón, y el poder del pecado, la ley, más gracia sea dada a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos todo garantizado y claramente afianzado en nuestra fe de que esto va a suceder así. Así que esta es la esperanza cristiana. No es una esperanza como el hinduismo, que espera la reencarnación después de la muerte. Una falacia, una mentira, que nunca sucede eso. Pero hay una secta y una religión mundialmente conocida como el hinduismo que cree en esto, y por esa razón es que tienen una conducta de vida en la cual ellos hacen o viven haciendo méritos para lograr una reencarnación positiva y no una reencarnación negativa. Hay otros que tienen una esperanza errada, que son las sectas de los budistas. Y los budistas ellos creen que están flotando en el nirvana, en un lugar específico donde la muerte no afecta para nada su estado, sino que es liberado del cuerpo y que puede definitivamente tener la esperanza de que pueden reencarnarse en alguna planta, en algún animal, en alguna cosa que sea totalmente diferente a su estado que vivían cuando estaban en la tierra. Pero nuestra esperanza está firme. Nuestra esperanza en Cristo es la vida eterna en Él, y el modelo, como dije, es Cristo, nosotros mirándole a Él, porque nuestra creencia debe seguir siendo lo que nosotros somos hoy, hijos de Dios, esperando la glorificación. Estemos vivos o partamos de este mundo, es la necesidad de tener esa esperanza viva. Así que con respecto a Jesús y la resurrección, la esperanza del creyente en la futura resurrección está basada, como dice acá el versículo 57, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria la obtenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. El medio de esa victoria es Cristo. Él venció y nosotros somos más que vencedores. Así que esta esperanza gloriosa la tenemos
en la resurrección, porque nuestra resurrección está ligada inseparablemente a la resurrección de Jesucristo. Por eso Juan 11:25, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, no morirá jamás. ¿Por qué? Porque nosotros estamos relacionados directamente con la vida de Jesús y la muerte y la resurrección de Jesús. Pablo lo habla muy claramente en Romanos capítulo 6, explicando esto también. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que la resurrección que lleva a la vida eterna es un privilegio en el cual tenemos en Cristo Jesús, porque la resurrección de Jesús nos da a nosotros evidencia sólida, visible, tangible, pública y claramente en el propósito de engrandecer y glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es el que glorificó al Padre a través de su aparición física, evidente, pública, tangible, le podían tocar, podían verle, y nosotros entendemos que darnos un cuerpo nuevo es para un mundo nuevo. Por eso es que tenemos esa esperanza, donde estas bendiciones que por la fe nosotros hemos recibido, cada día se va cumpliendo todo hasta el día que lleguemos a esta etapa final. Claramente el dominio de Jesús sobre la muerte en su resurrección ha garantizado algo fundamental. Al decir esto, en Apocalipsis 1:18, él dijo, el que estuvo muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. ¿Sí? Si quieren buscar ese texto conmigo o anotarlo, para que podamos tenerlo en cuenta, ¿por qué Jesús se presenta de esta forma? Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, dice, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y qué más dice? Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús dice, yo he vencido, soy el vencedor y tengo las llaves de la muerte y del lugar de los muertos. ¿Qué quiere decir con esto? Jesús, al expresar esto, tengo las llaves de la muerte y del Hades, también está expresando esto, que el mundo de los muertos, que describe claramente como si una puerta impediría el movimiento de los muertos de acá para allá o de allá para acá. Eso es algo que no es posible. En otras palabras, es una descripción ilustrativa de que el Hades, el lugar de los muertos, tiene una puerta. Y al tener una puerta, tiene una llave. Y eso está hablando, la llave es el permitir o no permitir. Al decir que Él tiene la llave, los espíritus de los muertos que han muerto no pueden pasar de volver a la vida por su propia cuenta. No pueden. Pero sin embargo Jesús nos da esperanza dejándonos ver que las llaves de las puertas las tiene Él. En el día de la resurrección, Él abrirá el Hades, la muerte devolverá a sus muertos y todos comparecerán delante del Señor. Porque la autoridad de la muerte y la victoria de la muerte la ha logrado Jesucristo. Jesús venció la muerte, derrotó la muerte, y por eso es que es muy importante poder ver, reunirnos otra vez con los cuerpos físicos, reunirnos nosotros cuando volvamos a resucitar, a tener un cuerpo físico, es justamente lo que nos lleva a adorar al Señor. Así que de la pregunta es, ¿cómo serán nuestros cuerpos, no? Y aunque esta maravillosa doctrina y esperanza de la resurrección es clara en la Biblia, especialmente como lo relata Apocalipsis, todavía podemos ver nosotros que hay respuestas clave en cuanto a preguntas. ¿Seré yo mismo? ¿Cómo será? Puede quedar dudas si yo voy a ser tal cual como soy ahora, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver que cuando Jesús se aparece en el aposento alto delante de sus discípulos, él caminó delante de ellos, en presencia de ellos, o cuando se le presenta a los dos discípulos que iban camino a Emaús entristecido, él caminaba juntamente con ellos. Y dice la palabra que ellos estaban con los ojos velados, ellos no le reconocían, ¿no? Y no podían saber que era Jesús mismo.
el camino de ese trayecto era de mucha tristeza y Jesús le dice, ¿por qué es tan triste? ¿Qué está aconteciendo? Entonces ellos le empiezan a decir todo, su angustia, su desilusión, lo que pensaban que Jesús podía haber hecho, pero ya hay 3 días que esto pasó. Pero cuando Él en toda su paciencia, en su amor, en su misericordia, permite que lo dejen entrar en su casa y Él les empieza a hablar de la palabra, dice que ellos empezaron a arder sus corazones, ¿no? Y Él se revela con esa paciencia la identidad, su verdadera identidad, y sus amigos cuando abren los ojos, Él desaparece en ese momento, ¿no? De su lugar, de su vista. Y ellos dicen, era el Maestro, era el Señor. Y por esa razón es que nosotros podemos ver que lo reconocieron y supieron que era Él mismo. Pero, ¿cuál es el motivo en el cual primero no le reconocían? No solo el hecho que tenían sus ojos velados, sino que la incredulidad hace que no podamos reconocer, ¿no? Pero lo que vemos nosotros acá es que cuando ellos creyeron, porque la palabra volvió a encender sus corazones, ellos pudieron reconocer que era Jesús, era su íntimo amigo, era su discípulo, perdón, su maestro. Ellos eran discípulos, caminaron con él y lo habían visto morir, pero ellos no podían entender que ahora estaba vivo. Cuando Jesús se presenta, dijeron, es un fantasma. Pero las palabras de Jesús eran de amor, para reconfortar, para traerles paz, para traerles seguridad, no para alarmarlos, sino para que se sientan verdaderamente seguro cuando dijo, yo mismo soy, no tengan miedo, no tengan duda, no soy un fantasma. Tóquenme, yo soy el mismo. Ustedes no van a ver que un fantasma tenga carne y hueso, yo soy el mismo que estuve con ustedes. Jesús en esta resurrección nos está mostrando no solamente cómo era Él, sino cómo también nos da un ejemplo para nosotros cuando nos llenamos de preguntas, ¿cómo seremos nosotros? A Jesús lo reconocieron. En la transfiguración pudieron reconocer y pudieron saber que era Elías y que era Moisés el que estaba con Jesús. Ahora, claramente nosotros podemos ver de que la idea de esto es que podamos abrazar con seguridad de que nosotros tendremos nuestra misma imagen, apariencia de la que tenemos hoy, pero totalmente libre del pecado, la corrupción y de todo lo que el pecado hace en nuestros cuerpos físicos. Una cita de el profesor Donald McClay dice, Dios no nos promete la vida eterna como espíritus etéreos, sino como personas expresadas en una nueva clase de cuerpo, tal y como un mensaje sigue siendo el mismo mensaje, ya sea que se diga con palabras o que se envíe por código Morse. Así, según la Biblia, nosotros seremos las mismas personas, cualquier sea la forma material en la que nuestras personalidades sean expresadas, pero seremos las mismas personas. Ahora, claramente, ¿y por qué quería hablar de la expresión que decía Stott, de la palabra recreados? Porque Dios volverá a darnos a nosotros un cuerpo preparado para la eternidad. No nos da muchos detalles y no podemos nosotros largarnos a las suposiciones, pero sí nosotros podemos ver claramente que puede surgir esa pregunta. Dios volverá a cubrir el esqueleto de carne y de tendones y de nervios, como lo expresa la resurrección en la visión de allí del Valle de los Huesos Secos. Qué perfecta descripción detallada de la resurrección, ¿no? Huesos con huesos, carnes, tendones, nervios, la piel. Es como que vamos viendo una película de una resurrección, pero a la vez de una forma muy explícita de lo que describe esa visión. Pero la pregunta que puede surgir, ¿qué tipo de materia tendremos nosotros? ¿Qué materias primas usará Dios para llevar a cabo esta resurrección? Jesús resucitó cuerpos muchas veces, ¿no? Vemos a Lázaro en Juan 11. También vemos nosotros a la hija de Jairo en Marcos capítulo 5. Podemos ver también a la hija al hijo de la viuda de Naín, ¿sí? Que él tocó el féretro y pudo resucitarlo. Y todos estaban obviamente clínicamente muertos. Lo que hizo es
volverlos a la vida, a su propio cuerpo, pero sus cuerpos estaban en el estado caído y pecaminoso y deteriorado de la consecuencia del pecado, y luego murieron, ¿sí? Todos murieron. Así que cuando hablamos de la resurrección, no hablamos solamente de resurrección, de volver a la vida, sino hablamos de una recreación. ¿Por qué? Porque debemos recordar y obviamente gozarnos todos nosotros del hecho de que Jesús no, no, a ver, Jesús fue nuestro patrón, no Lázaro, el que resucitó después murió, sino que Cristo resucitó y no morirá jamás. Entonces ahí tenemos un patrón, nuestra mirada está puesta en él. Y eso nos tiene que llenar de gozo, saber que ese tipo de resurrección tendremos, una recreación. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando el poder de Dios sacó a Jesús del mundo de los muertos y le dio la victoria, y Jesús volvió a la vida, se volvió a unir a su cuerpo, un cuerpo humano, un cuerpo de carne y hueso, como él mismo lo dice en la resurrección, pero fue un acto de recreación en el sentido de que no fue solamente una resurrección, porque su cuerpo le dice a María Magdalena, no me toques, aún no he subido a mi Padre, es un cuerpo que está preparado para algo diferente, ya no era un cuerpo preparado para este mundo caído. Por eso Jesús asciende después y ya no tiene relación con el pecado, sino que él queda preparado, listo para que cuando sea el toque de trompeta final, los que estemos vivos seremos transformados y los que están muertos recibirán un cuerpo recreados. ¿Por qué? Porque están preparados para un cambio rotundo de una manera diferente de vivir y relacionarnos incluso con las cosas materiales. Este mundo está caído, este mundo está contaminado por el pecado. Este mundo que tiene las huellas digitales de Dios por todos lados por su creación ha sido corrompido por el pecado. Y este mundo será transformado. Pedro usa la palabra destruido por fuego, pero está hablando de una purificación total, de tal manera que cuando nosotros podamos ver que tanto Jesús, que ha resucitado, también nosotros seremos recreados, o sea, un cuerpo nuevo en muchos, en todos aspectos, mejor dicho, preparados para poder vivir en esta nueva tierra que Él hará, en esta nueva tierra que Él nos va a llevar, una tierra totalmente glorificada, un cuerpo que esté preparado para la gloria, porque ningún cuerpo resucitado, ninguna persona resucitada pudo ver la gloria de Cristo. Pero sin embargo nosotros podremos ver la gloria de Cristo, porque Él dijo, Padre, yo quiero que donde yo estoy, ellos estén para que vean mi gloria. Nosotros no tenemos la posibilidad de que con este mismo cuerpo, por más resucitado que esté, pueda estar preparado para vivir y mirar la gloria de Cristo, mirar su faz cara a cara, su rostro. Juan cuando tiene la visión en la isla de Patmos dice que él no podía reconocer porque su rostro era como de fuego, sus ojos salían como fuego, era una vestidura resplandeciente, sus cabellos como blanca lana. Él describe lo que él podía ver, pero no estaba preparado para la gloria hasta que no sea justamente transformado. Así que nosotros también, al darnos un nuevo cuerpo, hará de nosotros también la continuidad de una manera física, pero diferente a la vez, preparada justamente para nuestra habitación celestial, nuestra vida celestial con Cristo Jesús. O sea, Dios no necesita buscar los mismos átomos y moléculas para crearnos nuevamente, sino que Él no va a usar algo usado, sino que Él va a usar algo nuevo, Él va a hacer algo nuevo. Lo que yo no sé, no puedo explicar porque no tengo esas palabras, pero Jesús dice, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Y yo creo que nosotros tenemos claramente una misma identidad con un cuerpo preparado para esta eternidad donde no habrá posibilidades ni de enfermarnos, ni de envejecer, ni de tener la experiencia de la muerte, porque ya este cuerpo no va a ser igual. Por eso es que no hablo solamente de la resurrección, sino que esa resurrección está claramente expresada en una recreación.
como Pablo decía, una nueva creación. Ya no son ni unos ni otros, sino que el Señor ha preparado una nueva creación. Hay una cita de Tom Wright que me gusta mucho también resaltarla, y dice: no es necesario buscar los mismos átomos y las mismas moléculas que una vez constituyeron a nuestros cuerpos. Y si así lo hiciera, no habría suficiente átomos o moléculas para recrear lo nuevo que Dios hará, para dejarnos preparados para ese estado de gloria. Ya que todos usamos las ropas de segunda mano, como se refiere a la naturaleza caída, cualquier resurrección de la vida física involucrará un acto masivo de una nueva creación para poder estar delante del Señor. Y esto es muy importante porque con esta enseñanza nosotros podemos tranquilizarnos y no estar preocupados de tantas cosas y tantas preguntas, porque nosotros no tenemos todas las respuestas, pero claramente el Señor nos está diciendo de que para poder verle a Él cara a cara y poder habitar Él con nosotros, nosotros con Él, y recrearnos en su presencia, en esta posibilidad de la resurrección, claramente es la recreación que Dios hará, creando cielos nuevos y tierra nueva, y creándonos nuevamente, recreándonos a nosotros con nuestra esencia, quienes somos, con nuestra identidad, pero con un cuerpo totalmente preparado para disfrutar. ¿Qué dice Pablo? Pablo está diciendo en 1 Corintios capítulo 15 que tendremos un cuerpo adecuado, resurrección, pero este cuerpo es adecuado. ¿Por qué Dios va a recrear algo que no sea adecuado para una tierra nueva? Él lo va a hacer justamente para que podamos disfrutar. Nuestros cuerpos, aunque sean diseñados de la misma forma, tendrá una apariencia idéntica, pero la esencia será preparada y adaptada justamente para el mundo venidero. Después de la caída, Adán se adaptó al mundo de caída. Eh, Dios le advirtió: vas a comer espinas y cardos, te va a producir, vas a sudar, te vas a cansar, van a enfermarse, la mujer va a tener dolor, y ¿sabes qué? Te vas a morir. Y esa frase, muriendo morirás, quiere decir vas a ir envejeciendo hasta que mueras. Así que todos los nacidos de Adán, hasta hoy nosotros, nos hemos adaptado a este mundo caído. Por eso es que nosotros vemos incluso la gracia común de Dios, cómo actúa en nosotros, creándonos una una capacidad de defensa. Por ejemplo, cuando estamos batallando nuestro cuerpo con alguna infección, tenemos fiebre, ¿no es cierto? Y eso, nosotros queremos atacar la fiebre, pero realmente la fiebre lo que está haciendo es defendernos, está batallando contra la infección. Entonces vemos nosotros de que Dios en su gracia común, a pesar de que tenemos un cuerpo que se enferma, nos permite a nosotros amoldarnos, adaptarnos a este mundo caído, en el cual nosotros podemos, por instinto de supervivencia, cuidarnos, protegernos. Sentimos hambre y queremos comer, cuando sentimos frío vamos a abrigarnos, cuando tenemos nosotros sueño necesitamos ir a dormir. O sea, todas estas cosas que nosotros las tomamos como normal y naturales son las formas que nos hemos adaptado a un mundo caído. Ahora, fíjense ustedes que nuestros cuerpos estarán equipados para un nuevo ambiente, estarán perfectos, estarán totalmente ambientados, amoldados a la nueva tierra en gloria, llena de gloria, en cada rincón. Y Pablo tocó esta enseñanza de la resurrección en ese 1 Corintios 15, justamente haciendo referencia a que no toda carne es semejante, que no es lo mismo la carne de todos los seres creados, ¿sí? No es lo mismo. Por ejemplo, el versículo 44 dice: se siembra en cuerpo animal, se resucitará en cuerpo celestial. Hay cuerpo animal y el cuerpo celestial. La palabra animal habla de lo natural, ¿no? De la especie. Pero también está hablando claramente de que hay una forma diferente de vivir cuando es la resurrección y la forma recreada por el Señor en nosotros. Porque Dios ya nos ha provisto cuerpos diferentes para estar amoldados justamente
en forma diferente a la nueva manera que vamos a vivir. Así que Pablo sugiere la idea de imaginar nuestra resurrección de una forma totalmente diferente a lo que nosotros pensamos de solamente volver a vivir, sino volver a vivir en un cuerpo preparado, adaptado para vivir eternamente, un cuerpo en el cual, como dice el salmista, andarán y no se cansarán, correrán y no desmayarán, eh, tendrán fuerzas como la del búfalo. O sea, claramente vemos, ¿no?, que hay expresiones muy claras en cuanto a esto, ¿no? Y bueno, en este libro que citaba de Lewis, ¿no?, que habla justamente del gran divorcio, pinta como un cuadro muy especial de la raza humana glorificada, que si lo encuentro después ese fragmento se los voy a mandar, y que bueno, él como un escritor y como alguien que se inspira mucho en la prosa, en la fantasía, porque bueno, ha creado películas y libros, siendo un filósofo y también teólogo, describe muchas cosas maravillosas, ¿no? Entonces como que uno dice, wow, si esto va a ser así es realmente maravilloso, ¿no? Lo que nosotros podemos ver es que tendremos un cuerpo preparado justamente para la eternidad, no para morir, ni para enfermarnos, ni para envejecer. Otras preguntas, ¿qué edad tendremos, no? Y sería bueno saberlo, ¿no? Bueno, el tema de la edad en una vida eterna es medio que no tiene sentido, ¿no? Preguntarnos qué edad tendremos, ¿no? Algunos por ahí decían, bueno, tendremos la edad de Cristo resucitado, ¿no? Bueno, para mí es negocio, yo tengo 53, volver a tener 33 sería ideal, ¿no? Pero tal vez para un adolescente de 17 años decir, oh, voy a ser un viejo de 33, no, no sería muy bueno, ¿no? No es muy buena la ecuación. Pero el tema de la edad, que muchos se han preguntado, también podemos entender que no habrá envejecimiento en el sentido del deterioro, de la muerte de nuestras células, porque en eso consiste el envejecimiento, ¿no? Sino que nosotros podemos ver que nuestro estado será perfecto, y tendremos fuerzas eh, muy especiales, muy fuertes, muy sobresalientes, cuando habla justamente el apóstol Pablo. No quiero leer algunos versículos ya para ir concluyendo esta parte en 1 Corintios 15, que Pablo da unos pantallazos en cuanto a esto, ¿no? En 1 Corintios 15 dice el versículo 35, Pablo pregunta esto, ¿no? Pero dirá alguno, porque no somos los únicos que nos hacemos preguntas, dice, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Así que no somos los únicos que nos interesamos. Pablo ya decía, algunos van a decir, y nos incluye allí. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma, porque una carne es de los hombres, otra carne de las bestias, otra de los peces, otra de las aves. O sea, la adaptación de cómo va a vivir en este mundo. Y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Y ahí comienza a decir Pablo, ya no tendremos un cuerpo corrompido, no habrá enfermedad, no habrá envejecimiento, no habrá dolor, no estará el pecado como una marca, como una cicatriz de nuestra condición, sino que será incorruptible, como el del Señor, un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, pero resucitará en gloria. Hoy nosotros estamos en un estado de deshonra, por más que seamos regenerados, por más que tengamos la vida de Cristo nosotros. Pablo decía, yo no veo la hora de morirme para salir de este cuerpo pecaminoso. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? El vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Es lo que más quiero, estar ausente de ustedes, pero presentes con el Señor. ¿Por qué Pablo pensaba así? Porque claramente la resurrección es en gloria.
O sea, nosotros resucitaremos en gloria, eso está diciendo la palabra. Hoy somos débiles, se siembra en debilidad, pero se resucita en poder. Y no es un poder que nosotros tenemos concepción del poder como el uso del poder, sino un cuerpo poderoso, un cuerpo resistente, un cuerpo con fuerzas. No hay cansancio, no hay fatiga. Tal vez es el estado que Adán tenía antes del pecado, porque después él se cansaba por el trabajo, se cansaba y el sudor de su frente era la fuerza que lo iba a llevar a comer de la labor. Pero claramente nosotros vemos que el poder está garantizado. Se siembra un cuerpo natural y se resucita un cuerpo espiritual. Y no está hablando del cuerpo espiritual como ser otra vez etéreos, fantasma o personas espirituales o del espíritu, sino que es un cuerpo que está relacionado a la espiritualidad victoriosa de Cristo en cuanto a la no necesidad de cosas que necesitamos hoy, sino claramente a la victoria que Cristo tiene, siendo Él de carne y hueso. Y también está diciendo que ese cuerpo espiritual es un cuerpo en el cual va a mostrar claramente el poder de la gloria de la resurrección de Cristo, cuando podemos nosotros decir, cuando esto sea revestido, versículo 54, esto mortal se haya vestido de inmortalidad y esto corruptible se haya vestido de incorrupción, entonces podremos decir, sorbida es la muerte en victoria. O sea, va a haber una transformación total, mis amados hermanos. Así que ese cuerpo espiritual, podemos nosotros decir que es un cuerpo resucitado, no en el sentido inmaterial, sino en el sentido sobrenatural. Por eso decimos el concepto espiritual. Maravilloso es esto, verdaderamente es precioso saberlo, porque en la primera vez que en la historia de la humanidad se puede expresar desde la revelación del Señor que nosotros estaremos equipados para vivir eternamente y poder caminar en forma espiritual en un mundo sobrenatural que es lo natural para nosotros. Hoy lo sobrenatural es algo extraño, pero cuando nosotros estemos en gloria, lo sobrenatural será natural para nosotros, porque es hacia donde vamos, ¿no? Así que, mis amados hermanos, esta transformación, esta gloria, la experimentaremos, esta verdad la viviremos y probablemente haya muchas preguntas que nos hagamos. Hay algunos conceptos, he leído también muchas posturas y he escuchado muchas posturas también, pero sí estaremos, seremos nosotros de carne y hueso, comeremos por el deleite, no por la necesidad de la supervivencia. Jesús comió para demostrar que Él era, y hay palabras proféticas que hablan de mesas de banquetes, la boda del Cordero, sentado a su mesa. Hay cuántas cosas, figuras que nos llevan a nosotros a vivir, que viviremos esta vida, pero glorificada sin el pecado, sin la destrucción, sin la corrupción. Así que mis hermanos, para mí es maravilloso eh, ir cerrando esta serie de enseñanza acerca de esta verdad, porque lo que puede añadirse a este tipo de enseñanza ya son clases de escatología que está ya más relacionado con las profecías del final, pero esto es muy importante que nosotros podamos simplemente abrazarlo con la fe, creerlo y sostenernos en la esperanza. Quiero concluir leyendo justamente Apocalipsis 21, y es un texto, la verdad, que cada vez que lo leo digo, Señor, qué maravilloso, ¿no? Juan, en la parte final ya de esta revelación, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Eso ya me impactaba porque Juan, un hombre como nosotros, un pecador perdonado y arrepentido, que ha sido reservado para recibir esta revelación, él asegura que él vio ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Esto está, todavía no lo vemos nosotros porque no ha venido el día, pero él ya lo vio. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y añade, porque el primer cielo, la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. ¿Mm? Ya expliqué eso porque a mí me gusta el mar, seguramente a muchos les gusta el mar. Y uno decía, ay, no va a haber mar. Bueno, esa era
esa expresión de que el mar no existe más, es una expresión claramente de que ya no hay peligro, porque Israel, Jerusalén, está al lado del mar, y del lado de los montes no venían los enemigos, sino que venían por embarcaciones y llegaban allí, entonces los invadían y padecían y las guerras estaban, entonces el mar no existirá más, quiere decir no va a haber más peligro de enemigos que vengan a ultrajarlos, ¿no? Así que no está haciendo referencia literalmente. Pero dice, yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y había una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y yo digo, esto es maravilloso, Señor. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Nosotros estamos viviendo el final de las primeras cosas, y ya pronto están por pasar. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Esto ya está hecho, hermanos. Hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. El que venciere heredará todas estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todo mentiroso tendrá su parte en el lago que arde con fuego y azufre, y esta es la muerte segunda. Después lea lo que sigue usted, hermano, de la Nueva Jerusalén y capítulo 22, para maravillarnos y darle gloria al Señor. Pero lo que quiero resaltar es que Jesús, el que hablaba, dice, hecho está. Hecho está. Esta historia tiene un final hecho, un final glorioso, y por eso decía, hermanos, que cada día es como inflar un globo más, ¿no? Más grande se hace la esperanza y más cerca está de que todo esto estalle para la gloria, para la hermosura y el cumplimiento de la gloria de su nombre. Oremos. Señor, te damos gloria a ti, te alabamos, Padre. Tu palabra es perfecta. Nos entusiasma saber cosas que a veces nuestra imaginación nos juega mala pasada por la ansiedad de ver y conocer y saber todo, pero lo lindo es que a veces tú dejas cosas, sorpresas para nosotros. Y qué lindas son las sorpresas. Qué, qué atención que captas, como lo hacíamos con nuestros hijos, cuando decíamos, tengo una sorpresa para darle. Qué ilusión, qué alegría cuando tú guardas cosas en secretos para que un día cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni pensamientos que han subido a la mente del hombre, tú la tienes reservada, guardada como sorpresa para que se manifieste el Señor para nosotros. Sorpréndenos, cada mañana te esperamos, con alegría, con ansiedad, con gozo, pero también te damos gracias por tu Espíritu Santo que nos ayuda a vivir en el desenlace de esta historia aquí en la tierra, Señor. Te damos gracias por tu palabra y gracias por la atención de los hermanos. Gracias por estas clases que hemos tenido durante todo este tiempo, Señor. Permítenos poder reflexionar y ver, Señor, todas las cosas con la verdad que tu palabra nos lleva, para que podamos, Señor, estar siempre preparados y diciendo, Maranata, ven, Señor Jesús. Tu iglesia te espera, tu novia te espera. Te alabamos, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos en Cristo Jesús. Amén.